Bienvenidos a todos, buen día. Muchas gracias por estar. Hacemos esta introducción de seminario que estamos codictando con la empresa Formlabs sobre matrices de estampado para la fabricación rápida con impresión 3D. Me voy a hacer mi presentación. Yo soy ingeniero aeronáutico de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional AEDO. Soy gerente general de Hornero 3DX. Y especialmente para este seminario también soy técnico electromecánico y recuerdo mi materia de hojalatería en primer y segundo año del colegio, unas cosas que uno aprende en el secundario industrial y que a veces quedan, de repente las vuelve a encontrar más adelante en la profesión, así que además no lo puse ahí, soy técnico electromecánico. Hornero 3DX es una empresa argentina que se dedica a proveer soluciones de fabricación aditiva, vendemos impresoras y escáneres, vendemos materiales e insumos importados y nacionales, brindamos soporte postventa de los equipos que vendemos máquinas, herramientas profesionales, con lo cual todas las máquinas se usan para trabajar, con lo cual la asistencia postventa para nosotros y para nuestros clientes es muy importante y lo remarco porque es un servicio clave en nuestro brindar soluciones, si no brindamos problemas, ¿no? Además, brindamos servicio de impresión 3D, es decir, imprimimos, fabricamos piezas a demanda, a pedido de los clientes, sin cantidades mínimas. Ofrecemos servicios de preimplementación y consultoría para cualquiera que esté interesado en evaluar profundamente la implementación de estas tecnologías. Y brindamos entrenamiento y capacitación. Es decir, con todas las máquinas que vendemos, nosotros damos capacitaciones. Es una tecnología nueva, todavía bastante poco difundida. No solo en Argentina, digamos, en el mundo todavía hay se está viendo una curva de incorporación que está aceleradísima, que está creciendo mucho, pero no está completamente difundido en Europa y en Estados Unidos. Acá en Argentina estamos igual. Muchas empresas, muchas industrias, muchos profesionales ya han incorporado esto, pero todavía estamos creciendo y estamos creciendo muchísimo, por lo cual también el entrenamiento y la capacitación son elementos claves y estos todos elementos que entendemos son parte de una solución. No solo una máquina es una solución, sino que este compendio de elementos. Y Hornero 3DX es representante oficial de Formlabs en Argentina, con exclusividad para industria, para ingeniería, y además somos Service Center certificado, es decir, podemos hacer servicio técnico de alto nivel con equipos Formlabs. Algunos de nuestros clientes que en estos 7 años de empresa, somos una empresa joven, confían en nosotros, han confiado y siguen confiando de muchísimos rubros diferentes, como pueden ver, desde la electricidad, la energía, automotriz, bioingeniería, productos de consumo, bueno, universidades, máquinas, fabricación de máquinas es un gran segmento también, empresas de diseño, de transporte. Un poco lo que también queremos mostrar acá es la diversidad de lugares en donde la impresión 3D está aportando un valor único, ¿no? En todos estos casos hay al menos una impresora, al menos una impresión 3D que mejoró los procesos, mejoró los productos, mejoró los servicios y redujo costos y tiempos, ¿sí? Bien, no quiero entrar mucho en detalle, vamos a meternos ya de lleno en el seminario. Está habilitado el chat para que hagan preguntas en cualquier momento. Buenos días acá. Fabián, ¿cómo estás? De Rodamax. Nos conocemos presencialmente. Él vino cuando hacíamos cursos presenciales, así que saludamos también. Pueden ingresar al chat para hacer preguntas. Y además, ahora vamos a hacer algún ejercicio, como somos unos cuantos, la interacción es
es un poco más difícil que hablando y demás, así que vamos a hacer algunas votaciones o unas preguntas yo les voy a hacer para conocerlos un poco más, para interactuar un poco más. Les voy a pedir que entren a esta página web. Lo más cómodo es entrar con el celular, www.menti.com. No tiene nada que ver con la mentira, es una aplicación que se llama Mentimeter y es una aplicación para interactuar. Y con este código les van a aparecer las preguntas que van a ver a continuación, que capaz que si ya entraron al código, lo voy a pasar por el chat para que puedan directamente copiar y pegar si quieren, lo pueden hacer también con la computadora sin problemas, pero esto nos va a permitir interactuar con algunas preguntas que les quiero hacer y podamos tener resultados en línea sobre estas votaciones. Ahí está la página y el código es 92557849. Ahí ya lo pueden ver, el chat está, depende la versión de Zoom que estén utilizando, lo van a tener abajo en el menú a la derecha muy probablemente. Bien, hechas estas presentaciones, antes de avanzar yo les quiero agradecer muchísimo a la gente de Formlabs, a Daniela especialmente, que no sé si estás ahí, Dani, por compartirnos esta presentación. Esta presentación es un seminario que dictaron en Estados Unidos hace unas semanas y nosotros lo estamos replicando acá para el público de Argentina. Bien, vamos entonces ahora sí a las preguntas. A los que ya entraron en la aplicación, seguramente las preguntas ya les aparecen y ya estén respondiendo, perfecto. Hay muchísima gente ya respondiendo. Las preguntas son, ¿usan piezas metálicas estampadas? Pregunta fácil, respuesta fácil, sí o no. Esto para un poco conocernos, saber a qué se dedican, si las utilizan, si ya están en el tema. Bien, muy bien. Vamos a esperar un cachito más, a ver si acá alguien está... Sí, alguien está... Hay algún micrófono que está entrando ruido. Vamos. Bien, ahí mejoró, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. 68% no está utilizando piezas metálicas estampadas. Y vamos a seguir a la siguiente pregunta, que era, ¿qué tan valioso es para ustedes disponer de esas piezas? Esta pregunta solo aplica para el 32%, obviamente, que contestó. Bueno, perfecto. Así vamos conociendo un poco también la experiencia y el valor que tienen también estas piezas, o eventualmente, si no las están utilizando, tal vez porque haya una brecha para conseguirlas, ¿no? Entendemos que también este seminario puede ayudar a que las empiecen a utilizar, ¿no? Bien. Acá Facundo Acosta dice, no utilizamos estampa, pero sí plegados o doblados de planchuelas. Bien, esto está bueno también saberlo, está muy difundido, obviamente la operación más sencilla cuando hablamos de conformado de chapa es el plegado, ¿no? O el doblado. Las plegadoras son máquinas muy simples y también muy potentes, porque plegando chapa con un solo doblez a 90 grados o con sucesivos dobleces, realmente hay mucho que se puede hacer. Acá
LBSZ, no me aparece tu nombre, trabajo en FIC-ROT y utilizamos gran cantidad de estampados, espectacular. Acá Joaco dice, el estampado es muy común en la vida cotidiana, se me vienen a la cabeza muchas piezas automotrices y en electrónica. Sí, claro. Esta técnica de manufactura es una técnica muy difundida porque es muy barata, o sea, es chapa, ¿sí? Y lo que podemos obtener finalmente es muy interesante y además en general muy resistente también porque justamente con la forma y eventualmente soldando podemos darle resistencia mecánica eh, que queremos. Acá Fabián dice, utilizo corte láser, pero no plegado doblado, para no complejizar las piezas. Muy bien. Bueno, seguimos admitiendo gente. Muy bien, vamos a seguir entonces. Gracias por las respuestas. Y un poco lo que esperamos que suceda hoy con esta charla es que, bueno, los que usan chapa plegada, doblada o estampada y utilizan matricería, saben que el herramental es costoso. Los que no, posiblemente también tengan alguna brecha porque justamente el herramental tiene un costo, tiene una complejidad y que ese herramental en metal en general está mecanizado o se terceriza el servicio. Lo que hoy les vamos a compartir y esperamos que se lleven es cómo estampar chapa con sus propias matrices impresas en 3D. ¿Por qué? Porque queremos que mañana reduzcan los costos de matricería, que puedan fabricarlas rápidamente e iterar libremente, ¿sí? Y abrirse a nuevas geometrías. Les cuento rápidamente la agenda, ya antes de meternos completamente en el temario. Vamos a hablar conceptos básicos, muy básicos sobre conformado. Vamos a hablar de qué es una matriz de estampado. Y vamos a ver un caso de éxito o caso de estudio de una pieza hecha por estampado, un cubresierra, desde el diseño, la impresión y todas las operaciones en la chapa. Y después vamos a comentar algunos próximos pasos y cuestiones de la tecnología. Al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Yo de todas maneras estoy atento al chat. Pueden escribirme y las voy a ir contestando en línea si la voy leyendo y la voy pudiendo contestar. Si no, al final tenemos un espacio específicamente dedicado para las preguntas y respuestas. Bien, conceptos básicos del conformado. Principalmente tenemos una chapa y la queremos deformar hasta obtener una pieza como la que nosotros queremos. La palabra matriz en general en esta técnica está reservada a lo que sería el negativo. Tenemos un punzón que es el positivo, una matriz que es el negativo. En realidad esto es muy sencilla, esta operación es muy sencilla, el plegado concretamente se hace así y en general se le dice herramental o matricería a todo el conjunto de punzón, matriz o más piezas que ahora vamos a ver. Y básicamente se hace presión, la herramienta comprime con una fuerza relativamente importante porque tenemos que doblar metal hasta obtener la forma deseada. El proceso completo con impresión 3D tiene varias etapas. Arrancamos del modelo 3D de la pieza, que necesitamos un modelo 3D. A partir de ahí diseñamos la matriz, imprimimos la matriz y bueno, a partir de un pedazo de chapa comercial, se corta la chapa y se estampa hasta obtener la pieza final. Nuevamente, en esta operación estamos viendo un estampado que implica solamente plegado, pero es a título informativo y educativo. Nos vamos a centrar principalmente hoy en la etapa que lleva más parte o que lleva más trabajo, que es el diseño de la matriz. Porque además después vamos a ver que la parte de impresión es la parte en principio más fácil de todo esto. Bueno, se pueden hacer distintos tipos de piezas con matrices, algunas con plegados simples, otras con plegados más complejos. Y después también se pueden hacer cosas que acá es donde empieza a estar lo más interesante de la impresión 3D, formas complejas, ¿sí? También se pueden hacer relieves, hay que ver los diámetros de las chapas, la complejidad y las fuerzas que implican.
Bien, para entrar un poco en el detalle del el estampado o el conformado, algunos ejemplos que nos pueden graficar la complejidad de la operación son estos. Hacer un pliegue es fácil, es simple, por eso es que está también muy difundido. Hacer esta forma ya empieza a ser bastante difícil y hacer formas como esta se torna cuasi imposible, ¿sí? Sería teóricamente imposible, bueno, después se encuentran formas de hacerlo, pero asuman que no es definitivamente nada fácil. Lo fácil ya lo vimos recién, punzón, matriz, fuerza y se forma la pieza. Difícil, bueno, imagínense que tenemos un negativo, o sea, el conceptual mismo, punzón con un positivo y metemos presión. El punto va a ser que existe un efecto que cuando yo saco la pieza, los pliegues no van a tener los ángulos que esperábamos, ¿sí? Se llama, porque nosotros estamos trabajando, si bien estamos trabajando en general en estos plegados, en la zona plástica del metal, bueno, tiene también una zona elástica todavía, las fibras, digamos, o las zonas, ciertas zonas de la chapa, todavía están en la zona elástica de deformación, entonces el material vuelve, digamos, ¿no? El efecto se llama springback, entonces acá es donde empieza a ser difícil. Acá podemos ver en este video cómo es el efecto springback, es decir, agarramos una chapa, simplemente con una morsa y un perfil, la estampamos, digamos, y fíjense cómo vuelve. Esto vuelve, cuanto más fina la chapa, más vuelve, ¿no? Pero esto es un caso capaz un poco extremo, pero muy práctico para graficarlo, ¿sí? Fíjense, entonces no es fácil conformar una U, digamos, de esta forma. Y en este caso, decimos que teóricamente es imposible, vamos a ver más adelante que hay algunas formas de hacerlo. Conceptualmente haríamos lo mismo, le insertamos una pieza sobre un positivo, un negativo, y luego si pusiéramos una forma como la que vemos ahí en la gráfica y metemos presión, lo cerramos. El problema es que nos va a quedar la herramienta adentro de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, no sería fácil de sacar. Todo esto que yo acabo de decir en realidad es una supersíntesis, hasta podría ser irrespetuosa si hay alguien especialista acá en herramental o en matricería o se dedica a esto, definitivamente, nada, sepan entender que esto es una charla introductoria y que hay bibliografía, es toda una disciplina, ¿no? Hay bibliografía específica y estamos hablando de estampado en frío, después hay en caliente, después hay otras técnicas de conformado, ¿sí? Esto solo para que lo sepan y que estamos haciendo un recorte y una síntesis que tiene el objetivo de difundir. Bien, y como decimos, además el desarrollo de matricería es una tarea compleja, ¿sí? Requiere muchos tipos de análisis, entender los materiales, entender las fuerzas, entender las morfologías y lo que esperamos es poder compartirles algunos puntos clave para que puedan entender el potencial y eventualmente se animen y eventualmente puedan hacer ustedes mismos piezas estampadas, porque se puede, ¿sí? Bien, acá algunos de los otros casos, también hay distintas técnicas, hay varias operaciones que están sucediendo en matricerías como estas, hay distintas fuerzas, bueno, hay muchos casos que uno puede analizar y evaluar, y en muchos de estos la impresión 3D ayuda y puede dar buenos resultados. Bien, vamos a compartir ahora un caso de aplicación que nos comparten nuestros colegas de Formlabs. Perdón, acá hay algunas preguntas, estoy aprovechando para hacer un- una pausa más allá del costo. Acá LBSZ dice, el gran tiempo de desarrollo es el cuello de botella. Sí, el desarrollo del herramental lleva tiempo
además de correctamente como decís, no sé cómo es tu nombre, pero es muy importante el tema del tiempo. Cuando estamos hablando de tiempo, estamos hablando de que el producto todavía no va a poder salir al mercado porque no tenemos desarrollado el herramental. Y la impresión 3D nos ayuda muchísimo con esto. Ahora vamos a ver cuánto nos ayuda y lo interesante que es poder disponer de una impresora 3D para, o eventualmente un servicio de impresión, para poder desarrollar la matricería también. Bien, el caso que les voy a compartir nos lo pasó Shane Whiton, que él es ingeniero en Formlabs, hace muchos años que está en Formlabs, nos compartieron este caso para poder graficar la utilización de las impresoras 3D para matricería de estampado. Así que bueno, le agradecemos a Shane, la verdad que muy, muy abierto de su parte habernos compartido toda esta información y permitirnos contárselas a ustedes también acá en nuestro público en Argentina. Acá aprovecho que yo no lo había comentado antes, me estaban preguntando N. Colombo si se puede grabar la charla. Sí, en realidad nosotros ya la estamos grabando y después les vamos a pasar la grabación, así que quédense tranquilos que eh, la van a poder volver a ver o eventualmente si se tienen que ir pueden terminar de verla y además después lo podemos compartir o la pueden compartir con quien quieran, ¿sí? Bien, vamos a entrar ahora en el caso. Esta sierra tenía un repuesto, una cubre sierra que podemos ver acá, que tenían faltante. Eh, Posiblemente en este caso es mucho más sencillo comprar el repuesto o eventualmente comprar una sierra nueva, una sierra que no es costosa, una sierra hogareña, pero no es el objetivo de esto es didáctico, es poder demostrar o evaluar y demostrar que se pueden fabricar estas piezas metálicas, estampándolas con matricería hecha por impresión 3D. Bien, esta pieza tiene varios desafíos en el diseño y en el estampado. Primero que tiene un estampado interno, que es donde va la sierra, digamos. Tiene un doblez digamos, en el lugar por donde pasa la sierra. También tiene plegados cerca de agujeros, que es algo complejo y difícil. Y tiene paredes verticales, es decir, tiene el caso de la U que vimos antes, que nos va a aparecer el efecto Springback, es decir, la chapa va a querer volver y no nos va a quedar como esperábamos. Bien, el diseño del herramental comienza con un diseño 3D, un software, puede ser cualquier software de modelado 3D, especialmente los que son relacionados con ingeniería, SolidWorks, Inventor, Fusion 360, que son los que conozco. De hecho, Shane lo hizo en este caso con Fusion 360 y con Inventor. Tienen una solución para plegado, tienen una solución para estampado, es decir, uno diseña una pieza en 3D y después el software se las rectifica, digamos, se las pone en un plano porque eso después nos sirve para mandarla a cortar, ¿sí? Es decir, nos deja la pieza como si estuviera estirada antes de ser estampada. Bueno, y en principio vemos como dos grandes operaciones, el plegado de las alas y el plegado de este radio interno. Para el plegado de las alas se desarrolló un dispositivo, una pieza, que en este caso haría de matriz, eh, con una muesca para el posicionado, ¿sí? Es muy importante posicionar bien estas piezas. Si las posicionamos mal, las alineaciones van a estar mal, los ángulos de doblado, los lugares donde doblamos o plegamos o estampamos va a estar mal. Y para la impresora 3D es muy fácil construir estos relieves, estas muescas, ¿sí? Y nos imaginamos que esto va a funcionar así. De la misma manera que nos imaginábamos, veíamos el efecto eh, de retorno o de recuperación de la chapa, este modelo, este diseño de plegado de alas va a implicar que las alas vuelvan, ¿sí? O sea que
el pliegue no quede perfectamente a 90 grados. Pero lo bueno es que en una sola operación este diseño nos permitiría plegar las 4 alas, y es muy importante cuando hacemos este tipo de diseño de matricería ahorrar operaciones porque es más fácil, es menos tiempo. Y bueno, acá vemos lo que sería el punzón, en realidad sería la parte superior de la matricería, también diseñada, que tiene bueno, un ángulo de entrada, una curvatura de entrada, y que comprimiendo contra la pieza roja que vimos en el diseño anterior, formaría la matricería. Esto además se alineó, la alineación también es importante con este jig, con este dispositivo, que es una placa gris que vemos abajo, en donde está pegada, atornillada la pieza roja que sostiene la pieza metálica, la chapa metálica para plegar. Hago el comentario, esta chapa se manda a cortar, o sea, en este caso se mandó a cortar por láser, por plasma, y con estas dos guías se puso la pieza superior, que es la que va a dar la fuerza para el plegado. Acá podemos ver en el video, ya puesto en la prensa, esto es una prensa hidráulica, no grandes equipamientos, simplemente algo que se puede conseguir en cualquier taller. Fíjense además también el detalle de que la prensa, digamos, la parte que hace presión de la prensa no está directamente sobre las piezas impresas. Las piezas impresas son estas dos piezas azules que vemos ahí. La parte gris que está sobre, haciendo la fuerza, es una chapa que está puesta a propósito para no partir la matriz al medio, porque ahí en el lugar donde la prensa hace fuerza se concentra mucha tensión, entonces es recomendable, es un tip, que no haga fuerza directa sobre la pieza impresa porque es una pieza plástica, entonces se pone o se recomienda usar a una chapa para que distribuya en forma plana la fuerza, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver los materiales de impresión. Acá Daniel y Leonardo me preguntan, lo vamos a ver un cachito más adelante. Bien, para hacer el estampado interno, segunda operación, la pieza que posiciona con una cavidad y un punzón que se mete y dobla internamente eh, esa parte que necesitamos conformar. Lo interesante de esto, fíjense que el punzón de doblado interno se construyó sobre el mismo soporte del que se usó para plegar. Esto es una buena idea, primero porque nos ahorramos material de impresión, y esto es algo que se usa mucho también, digamos, esto sería como un porta y esto sería la matriz, digamos, un inserto, y tener solamente una pieza pequeña digamos, de punzón por sobre un porta grande nos ayuda a hacer más rápido las iteraciones de diseño, porque la impresión, por ejemplo, de cada iteración de este punzón demora 1 hora, nada más. Entonces, si tuviéramos que imprimir toda la pieza completa, seguramente duraría 5 o 6 horas, entonces ya nos penaliza mucho el tiempo de impresión, entonces es una buena idea construir un portamatriz o un portapunzón en este caso, y después ir cambiando los punzones como uno lo vaya necesitando, ¿sí? Acá vemos cómo opera esta segunda operación, ahí ya está la chapa posicionada, baja la prensa y ahí vemos el video, ahí vemos la pieza blanca, es el punzón. Acá vemos en un ángulo mejor esto que yo les comentaba de poner la chapa por encima de la pieza impresa para que no rompa la chapa. Y ahí va la segunda operación donde se hizo el doblez, ¿sí? Em, todos los materiales que vamos a ver ahora, ya me adelanto un poquito, están impresos en resina Formlabs, ¿sí? Ahí la pieza blanca es resina Rigid, es una resina muy resistente, súper resistente. eh, y la pieza gris es la Grey Pro. Es un material para prototipos con mucho mejor desempeño mecánico, ¿sí? Bien. Las iteraciones del diseño. Acá
lo interesante de todo esto, y recién, no me acuerdo quién lo comentó, pero el tema del tiempo, que es tan valioso, bueno, la impresión 3D nos permite hacer, en este caso, 6 o 7 iteraciones en un solo día, ¿sí? Eventualmente las cosas fallan, hay que corregir, acá pueden ver bastantes piezas rotas que por alguna cuestión fallaron, ahora vamos a ver por qué fallaron y de hecho no fallaron por el material, sino que por un error de diseño. Eh, entonces, es muy importante poder iterar y eventualmente hay que ver después cómo quedan las piezas. En las primeras iteraciones, la pieza no quedaba bien. Acá viene esto de la dificultad del plegado cerca de los bordes. En el plegado cerca de los bordes o de agujeros, las tensiones viajan, es una deformación plástica, realmente es complejo estimarlo. Obviamente hay software de elementos finitos que se dedican a esto, pero posiblemente no los tengamos, salvo que nos dediquemos específicamente a esto. Entonces es bastante difícil pregar sobre los agujeros. En una segunda iteración, bueno, como vemos, la pieza no quedó muy bien en las primeras iteración. En la segunda iteración eh, se le colocaron resortes para aplanar la cara superior. Esto capaz es una solución medio casera atada con alambre, eh, en donde esa chapa está sostenida por los soportes, por los resortes, y los resultados no fueron tan malos, ¿sí? Pero definitivamente no es una solución seria ni profesional, ¿no? Este, acá Iván dice, ¿está disponible con tecnología FDM? Habría que analizarlo. El problema de FDM es la adherencia entre las capas. La adherencia entre las capas en FDM es en general pobre. Entonces, cuando necesitamos piezas isotrópicas, es decir, que tengan la misma resistencia mecánica en cualquier eje, bueno, el FDM se quiebra, ¿no? Entonces hay que ver qué material de FDM y en principio los materiales estándar de FDM los descartaría, ¿no? Salvo que la chapa sea muy fina, ahí habría que ver, no lo estoy descartando ni diciendo que es imposible, solo que cuando necesitamos piezas mecánicas de muy alta resistencia, ahí posiblemente tengamos que ir a materiales compuestos de FDM, como por ejemplo el nylon con fibra de carbono que nosotros utilizamos y que realmente se desempeña muy bien, porque además tiene una adherencia entre capas muy buena, pero nuevamente no es una chapa que se quiere mantener en el mismo lugar. Bueno, ahí el FDM es un poco más difícil. Eh, sí, con PIC, el ASA no, policarbonato sí puede ser. Policarbonato con ABS en principio recomendaría, pero el problema también es que son muy duros. Entonces, al ser muy duros, son quebradizos. Hay algunas dificultades. Sí, PIC, definitivamente. El tema es, tenés que tener una impresora que imprima PIC. En general, las impresoras que imprimen PIC son de muy alto costo. Estamos hablando de máquinas de más de 20.000 o 30.000 dólares. eh, y no es lo más fácil incluso en las máquinas esas tampoco es una solución fácil. Acá estamos hablando en Formlabs, máquinas de alrededor de los 8.000 dólares y el insumo que no es caro para el desarrollo de una matricería, ¿no? Y en principio en FDM mi recomendación sería nylon con fibra de carbono. De hecho, se utiliza eventualmente también y es una buena solución. Bien, la iteración 3 de matriz con partes móviles. Acá ya el juego cambia bastante. Em, Acá, perdón, Iván dice quizá para aluminio de aplicaciones artísticas sí funciona. Sí, sí, con chapa de aluminio esto mejora muchísimo porque definitivamente el aluminio es mucho más maleable y es más fácil de doblar, de estampar. Y claro, para aplicaciones artísticas seguro porque ahí dependés bastante poco de la resistencia mecánica de la pieza final. Acá estamos buscando una pieza en criollo cojuda, ¿no? Que resista golpes, que resista esfuerzos, impactos y demás. Bien. Bueno, vamos a la iteración 3. Acá sí ya cambia bastante el juego. Perdón, vamos a poner play. Eh,
acá no se hace el doblado, digamos, el plegado de todas las alas al mismo tiempo, sino que primero las alas laterales. Fíjense que ahí tenemos lo que sería la matriz hecha en varias piezas, una matriz móvil, bueno, y un punzón que ahora vamos a ver en el detalle. Fíjense, los ángulos del punzón son más que 90 grados. Esto permite doblarlo más de 90 grados y que cuando digamos, el material vuelva, quede en el ángulo deseado. Obviamente esto es prueba y error, hay que evaluar cómo queda y ajustar. Nuevamente, lo interesante y lo bueno de este proceso empírico es que con la impresora lo hacemos a la hora o a las 2 horas, ya tenemos el nuevo set de matricería y lo podemos volver a probar. Y acá lo interesante es que, bueno, cuando uno tiene la herramienta adecuada, se puede hacer un buen trabajo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la rotura de las piezas, sin entrar mucho en detalle de la resistencia del material. Después vamos a entrar en la resistencia del material, pero acá Jane nos contaba el caso de que en realidad probó con muchos materiales de Formlabs, la TAF, la Grey Pro, la Rigid, y se dio cuenta en realidad que no era que el material no estaba resistiendo. Sí, eventualmente el material no estaba resistiendo, pero tenía un problema importantísimo que era que no le había dado luz entre la matriz, la pieza y el punzón, es decir, no había huelgo. Estaban haciendo fuerzas y la matriz, cuando no hay fuerza, o sea, pieza contra pieza o medida contra medida, no encaja, ¿no? Esto lo sabemos del taller. Hay que darle luz, hay que darle huelgo, tiene que tener una tolerancia. Cuando le agregó la tolerancia, no se le rompieron más las piezas, ¿sí? Entonces acá esto, y eventualmente nos contaba también que incluso la resina de menor resistencia aguantó muy bien este doblado. Acá estamos haciendo la salvedad, que es una chapa, chapa de acero de un poquito menos de 4 milímetros, ¿sí? Bien. Otro problema que encontró fue el desgaste. Fíjese que acá está comido el punzón. Bueno, esto no le va a pasar solamente con impresión 3D, sino que en la matricería de metal también sucede. Es parte de la naturaleza, digamos, del... Ahí vamos a mutear, perdón, ahí estoy muteando, se escuchaba un ruido. Esto es un problema de la matricería en general, de cualquier material. Uno de los tips es lijar las rebabas o asegurarse que no haya rebabas en los bordes y lijar bien los bordes porque eso desgasta y araña, digamos, a la matriz. La otra cuestión muy importante como tip es alinear bien. La buena noticia es que con impresión 3D podemos construir topes y bordes para la alineación muy fácilmente. A la impresora no le preocupa nada con fabricar estas formas, que eventualmente mecanizando esto sí se complica. O sea, acá es donde la impresión 3D también tiene un valor muy grande, que es mecanizar estos pequeños detalles es costoso. Así que esto es otra de las cosas. El otro tip es alinear bien el herramental. Para eso se pueden usar lo que sea, tubos, bujes, rieles. Hay distintas soluciones en YouTube, en la bibliografía se ven muchísimas cosas que tienen que ver con el diseño de este tipo de herramental. Y muy importante, diseñar las piezas pensando en la carga de compresión. Piensen que estas piezas se tienen que aguantar la fuerza, la carga de un gato hidráulico, digamos, una prensa hidráulica. Entonces, muy importante hacerlas lo suficientemente resistentes para que no se quiebren. En este diseño, por ejemplo, las fuerzas de compresión después viajan entre comillas, ¿no? Estoy hablando en en idioma de taller, ¿no? Tenía un profesor que decía, podemos hablar en idioma de taller o en idioma de ingeniero. Bueno, hoy estamos hablando en idioma de taller, de vez en cuando metemos idioma de ingeniería, pero para hacerlo bien didáctico, la fuerza está viajando acá para los costados y esto va a querer partir
esta matriz al medio, ¿sí? Entonces, la recomendación es hacer a las piezas bien resistentes, con buena cantidad de material, hacerlas sólidas para que resistan esta pieza, esta fuerza. Este caso extremo es el peor caso que nos puede pasar porque esto se va a partir seguro. Fíjense ahí, ahí está graficado, digamos, ese lugar es donde se va a partir. ¿Por qué? Porque el punzón está queriendo, justamente como si fuera un hacha en un pedazo de leña, ¿no? Bueno, lo va a querer partir. Em, la recomendación es añadir topes, sabiendo que tenemos un huelgo, que tenemos una luz, poner un tope en la matricería para que antes de que el punzón quiera romper la matriz, estén comprimiéndose y frenen, ¿sí? Obviamente frenamos la prensa, pero puede ser sutil el momento en donde empiezan las roturas. Y bueno, asumiendo que tenemos un huelgo, podemos poner topes. Y bueno, esto de dejar luz, repetido, porque es una de las causas, fue la causa de la rotura de todas estas matrices y estos punzones, porque no era el material que no lo estaba resistiendo, sino que medida contra medida no iba a entrar, así que bueno, hay que dejar luz. Acá estoy mirando un cachito del chat. Y ahora te dice, seccionando esa pieza en dos, donde solo el punzón se puede reemplazar por el desgaste y se puede reemplazar, recomendable o afectaría las propiedades de la pieza. Sí, en principio, creo que lo comentaba, se pueden cambiar justamente los lugares donde hay más desgaste. Es una buena idea hacer un inserto ahí. De hecho, se utiliza normalmente en matricería que los lugares donde haya más desgaste, ya diseñar la matricería o el punzón o todo el herramental para que en ese lugar sea reemplazable la pieza. Entonces, cada cierta cantidad de operaciones o de ciclos, nosotros ese pedacito de herramental lo cambiamos, ¿sí? Y eventualmente esto ya para ir, a ver, todas estas soluciones que estamos hablando no son para producción en serie o de alta productividad. Después, esto si queremos, digamos, aplaudir 3.000 piezas por día, definitivamente la matricería no va a ser de impresión 3D. Pero sí, capaz podemos hacer una preserie y eventualmente si queremos que la preserie sea un poquito más grande, podemos evaluar que solo en los lugares donde hay desgaste hacemos piezas metálicas. Entonces podemos hacer piezas compuestas entre impresión 3D y metal. Y esto es una muy buena idea porque además es algo que a mí me gusta decir mucho. La impresión 3D no viene a reemplazar otras tecnologías, sino que viene a complementar nuestra capacidad de fabricar cosas. Entonces, si hay partes de la pieza que andan bien con impresión 3D, y bueno, capaz que hasta puedan sobrevivir una producción en serie. Eventualmente, donde tenemos más desgaste, podemos utilizar solo en ese lugar una parte de la matricería o de la herramental hecho en metal. Así que sí, sí, es totalmente válido esa opción. Bien, ¿cómo imprimir las matrices? Para este caso se utilizó la Form 3, que es una máquina que anda muy bien para este tipo de aplicaciones, porque además de la gama de materiales, tiene una precisión dimensional. Ah, perdón, la gama de materiales y la isotropía, es decir, estamos fabricando piezas isotrópicas. Para los que tenemos impresoras, y me imagino muchos de ustedes también tienen experiencia de impresoras en FDM, que es filamento fundido, que es la tecnología más difundida, las piezas son muy resistentes, sirven para un montón de cosas, está buenísimo, pero tienen la debilidad en la unión entre las capas. O sea que hay que jugar muy, muy bien con las alineaciones, con las orientaciones de la impresión. Y en el caso de Formlabs no tenemos ese problema, porque además de ser estereolitografía, es estereolitografía con láser, cosa que tampoco conseguimos en DLP, que es otra técnica de impresión en resina, este nivel de isotropía. Estamos hablando de una isotropía del 98% aproximadamente, es decir, que en el eje más débil es solamente 2% más débil que en el eje más fuerte, o sea, prácticamente es isotrópica la pieza, ¿sí? Y además,
la precisión dimensional. Estamos hablando que una impresora Formlabs está siempre por adentro de una décima de milímetro, pero siempre lejos. Incluso para piezas de estos tamaños, está en el orden de las 3 centésimas la resolución de fabricación. O sea que estamos hablando de piezas de precisión, ¿sí? Y bueno, Formlabs crea sistemas, como dice acá, de impresión 3D confiables y accesibles para profesionales, ¿sí? Es un poco el lema, y les cuento cómo es el flujo de trabajo en Formlabs. Primero viene la selección del material, en donde, bueno, conociendo qué es lo que necesitamos, elegimos qué material creemos que nos va a servir más. Después preparamos el diseño en el software Preform, que es un feteador, un slicer, pero con una inteligencia realmente asombrosa. Es la experiencia de utilizar Preform es realmente espectacular. Se lo pueden descargar gratis de la página de Formlabs. Entran formlabs.com, buscan software, descargan Preform y lo pueden bucear. De hecho, pueden instalar ahí, ya les viene una impresora virtual para que vean las cosas que hace. Los diseños de los soportes son impresionantes. Bueno, la impresión es la parte más fácil de todas porque la máquina trabaja sola. Es realmente una máquina muy confiable, la Form 3. Y después viene el postproceso. El postproceso es muy importante y especialmente en piezas que necesitamos resistencia mecánica. ¿Por qué? Bueno, primero les voy a hablar de la resina, después les hablo del postproceso. Formlabs tiene un abanico de materiales realmente enorme. Estamos hablando de más de 20 materiales para diseño y para ingeniería, con muchísimas características de materiales rígidos, materiales flexibles, materiales de alta resistencia, materiales elásticos, materiales de alta temperatura, materiales que resisten muy bien la abrasión y el desgaste. Bueno, no vamos a recorrer toda la biblioteca de materiales de Formlabs, pero sí contarles que para estas aplicaciones normalmente las primeras opciones son la familia de TAF y durable, que son, digamos, las duras y las durables. TAF 2000 y TAF 1500 son dos versiones. La 2000 es más resistente, pero más dura. La 1500 es un poco menos resistente, pero más flexible, ¿sí? Y la durable es algo parecido a una poliamida, digamos, que es un poquito más elástica también, pero con muy bajo coeficiente de fricción, cosa que para la matricería también es importante porque si tiene baja fricción, además de durar más, nos reduce problemas en el estampado. La Rigid también es una muy buena opción porque, bueno, justamente es más rígida, como lo dice su nombre, es la que mayor, digamos, resistencia final tiene, eh, pero no resiste impactos. O sea, porque justamente es una resina más dura. Entonces, si ustedes van a trabajar con un balancín, por ejemplo, no, descartado completamente, porque la Rigid no resiste impactos. Pero si es en una prensa y le van dando, digamos, la carga sin escalones, va a resistir muy bien. De hecho, las piezas blancas que vieron antes están varias hechas en Rigid. Y después también está la resina Draft, perdón, que es una resina para impresión rápida. Permite imprimir realmente muy, muy rápido. No tiene buena resistencia mecánica, pero sirve para tener una iteración muy rápida en el diseño. Entonces uno tiene la pieza en cuestión de, en este caso, de minutos, con una baja calidad, pero te permite validar rápidamente si el diseño está bien. Y en tal caso, si lo validas, imprimís en la resina que tenías pensado imprimir. La tecnología de la Form 3, que es una tecnología nueva, patentada, nosotros veníamos trabajando con la Form 2 hace un tiempo, que era la versión anterior de Formlabs, una máquina impresionante, la Form 2. Cuando Formlabs nos dijo vamos a sacar una máquina nueva que imprime mejor, nosotros dudamos un poco, porque mejor que la Form 2 no entendíamos que existía, y realmente nos asombró
cuando vimos las primeras impresiones de la Form 3. A esto los invito, después nos pueden escribir, yo les voy a compartir mi mail si les interesa tener a una pieza de prueba o una muestra. Estamos totalmente a disposición para proveérselas. Bueno, por la pandemia nuestro showroom no está abierto al público como estuvimos abiertos siempre. Ahí tenemos, ahí en Juan B. Justo y Corrientes, a una cuadra de Corrientes, impresora Formlabs andando y muchísimas piezas para ver, pero bueno, lo podemos coordinar tal vez mandándoles alguna pieza si les interesa. Lo interesante de la Form 3, que es la nueva tecnología de Formlabs, es un láser que siempre impacta en forma perpendicular sobre la superficie de construcción. Esto es único y mejora muchísimo, muchísimo la calidad de las piezas. Y un tanque flexible. Ahí pueden ver que el tanque, que es la parte inferior sobre la que se está construyendo la pieza, es una película flexible, lo cual baja muchísimo las fuerzas de despegado de la pieza impresa y esto mejora ampliamente las resistencias, la calidad de las piezas y la terminación superficial. Realmente hoy, por ejemplo, para odontología se utiliza para piezas finales y de hecho nuestros colegas, clientes odontólogos hacen control de calidad de las piezas con microscopio, ¿no? Tener una pieza de estas en la mano, si las tuvieron o si les interesa tenerlas y nos envían un mail para pedirlo, es muy difícil ver si es una pieza inyectada o es una pieza impresa 3D a simple vista. A simple vista realmente es muy difícil de verlo y definitivamente no se notan las capas de impresión. Bien, vamos a hablar ahora sí del postproceso. Cuando terminamos de imprimir una pieza en la Form 3, por la técnica de impresión, la pieza queda mojada con la resina que no está curada y hay que retirar la resina no curada porque puede deformar la pieza. Para eso Formlabs desarrolló la lavadora automática FormWash, que básicamente uno sumerge la pieza y en forma automática hace un lavado con un revolvedor automático adentro y le retira los excedentes de resina no curada que hay que retirar. Una vez que está curada la pieza, hay que sacar los soportes. Ahí pueden ver cómo la calidad de impresión de Formlabs y la ingeniería del software, esos soportes los genera automáticamente el software, hacen que la remoción de soportes sea una maravilla, ¿no? Para los que trabajamos en impresión 3D, a mí me encanta este GIF porque es real, ¿eh? Es totalmente real. Después de haber impreso varias piezas en Form 3, los puntos de contacto entre el soporte y la pieza son realmente muy, muy pequeños. Y por último, muy importante cuando hacemos piezas para resistencia mecánica, necesitamos obtener el mejor desempeño de la pieza y eso lo obtenemos con un postcurado. El postcurado lo hacemos en la Form Cure porque le da temperatura y radiación UV. Y fíjense, la diferencia, esta es la resina rigid, el- la, digamos, la tensión de tracción última, ¿sí? El límite de rotura sería en la pieza cruda, la pieza verde, 35 megapascales, y la pieza postcurada prácticamente el doble. Entonces acá definitivamente el curado hace la diferencia. No es solo la impresión, sino que también es el curado. Estamos doblando la resistencia mecánica de una pieza impresa con el postcurado. Así que es muy importante y muy crítico también en piezas mecánicas hacer el postcurado. Bien, ¿cómo cortamos el material? Bueno, lo mandamos a cortar en plasma. Se puede también hacer punzonado. No hagan matrices de punzonado con impresión 3D porque ahí por lo menos con estas técnicas no lo van a resistir. Sí se pueden hacer matrices de punzonado con impresión 3D en metal. Nosotros tenemos un convenio con Centec Rafaela. Ellos tienen una máquina de impresión en metal. Pueden hacer aleaciones martensíticas con tratamiento térmico después, cosas durísimas, durísimas, prácticamente acero de herramientas, tool steel, realmente ahí sí se puede hacer. Lo que pasa es que, bueno,
esas máquinas son muy costosas de operar. Ellos y nosotros le podemos cotizar servicio de impresión en esas máquinas, pero realmente hay que justificar mucho, mucho la inversión. Bueno, hay cortadoras de mano, cizallas, cortadoras de plasma, de láser, de chorro de agua. Bueno, mecanizar, agujerear son siempre opciones. Oxicorte. Y después viene la parte de hacer presión. Acá vemos una prensa hidráulica, que hay en muchos talleres. Si es con la palanca van a estar un rato largo. La recomendación siempre es que tenga un motorcito para que no estar media hora haciendo fuerza. Y a veces las fuerzas que necesitamos no son tan grandes y eventualmente se puede poner alguna mordaza en una morsa y, y funciona. Todo va a depender de la forma, la morfología de lo que estén doblando y el espesor y el material de la chapa, ¿sí? Si es una chapa fina de un material maleable y la forma es simple, casi le dirían, lo pueden pisar. Bueno, yo peso 90 kilos, le podríamos pasar con el auto encima también y funciona, o podría funcionar. Si no, con una morsa podemos hacer la suficiente fuerza. Bueno, ahí después muchas herramientas para hacer presión. Lo que contaba de los balancines también es que tienen impacto. Este, entonces ahí hay que tener en cuenta también que las fuerzas del impacto son elevadas, ¿no? Em, y bueno, para saber si la cosa funciona hay que meterle presión y ver qué pasa. Procesos empíricos, baratos y rápidos. Y además donde se aprende muchísimo. Acá una salvedad también, cuando comprimimos estamos descargando mucha energía sobre las piezas. Si alguna de las piezas se rompe, tanto una pieza metálica como una pieza impresa, puede salir disparada y puede salir disparada con la energía de una bala o de una bala de cañón podría ser incluso. Eh, Así que tomar todos los recaudos de seguridad que aplican y no descuidarse con eso, ¿sí? En general, nada, las protecciones son muy importantes y obviamente esto parece una pavada, pero no meter los dedos ahí, no se dan ni idea de la cantidad de accidentes que hay por este tipo de errores. Bueno, acá podemos ver como última parte de la presentación el estampado de la sección interna con este diseño que nos habíamos visto antes y de las dos alas. Acá en una sola operación se hace el estampado interno y las alas que están en los extremos, ¿sí? Esto ahí sí es resina rígida. Acá ya Jane había resuelto el problema del huelgo y los materiales no sufrieron más. Y fíjense qué bien que quedó esa pieza. Ahí también podemos ver el punzón sobre el porta eh, y cómo todo este dispositivo está alineado. Eh, de nuevo, todo bastante casero, pero con un excelente resultado, ¿no? Bueno, ¿algún otro consejo más? Lubricar ayuda. Acá hay mucha fuerza. Eventualmente también que la superficie, fíjense ahí la chapa está lijada, que la superficie esté lisa, también para que no vaya comiéndose a la matriz o al punzón. En la primera etapa, la recomendación también es probar con chapas más finas para validar la matriz. Si funciona con la chapa fina, eh, seguramente, además de no tener riesgo de romper la matricería, vamos a estar haciendo menos fuerza, es menos problemático y al menos validamos que la forma está ok y es una buena recomendación. Y lo que estamos viendo, y ya como para cerrar, es solo un ejemplo y la verdad, el cielo con impresión 3D es una frase un poco hecha a veces, pero es real. El límite a veces es nuestra propia imaginación. Las cosas que se pueden hacer son impresionantes. Esto es un caso real también que nos compartió Jane. No vamos a dar el detalle de todo el trabajo que hizo, pero se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, como conclusiones, si quieren ir poniendo algunas preguntas, pues nos estamos acercando también.
al final. Acá me preguntan, alguno que se está yendo también, gracias a ustedes por estar. Sí, la presentación la estamos grabando, así que Sebastián, quédate tranquilo que se las vamos a mandar por email para que la tengan disponible. Así que no hay problema con eso. Nosotros ya igual estamos terminando. Bueno, algunas conclusiones. Se han obtenido buenos resultados. Este caso es barato y es rápido. Se han podido hacer piezas complejas con impresión 3D y es potencialmente bueno para producciones de bajo volumen. Y bajo volumen, Jane contestaba la pregunta también de cuánto es bajo volumen. Bueno, en este caso bajo volumen es algunas cientos de piezas, porque la matricería no resiste mucho, pero tampoco es que hace tres o cuatro. Si se cuida bien, si las chapas están lijadas y se lubrica bien y se utiliza bien, se pueden hacer 100, 200, 300 piezas con la matricería que vimos en este ejemplo. Bien, yo les voy a compartir una pregunta antes de terminar. Volvemos a la aplicación que estábamos antes. Ahora les voy a pedir que utilicen otro código. Se los voy a compartir en el chat. Para los que no estuvieron en la pregunta anterior, la recomendación es entrar con el celular a esta página eh, porque somos unos cuantos y no es tan fácil andar habilitando los micrófonos y teniendo una conversación, además nos llevaría mucho tiempo. Eh, Ahí les estoy compartiendo a todos la página y el código. Si entran, también lo pueden hacer desde la computadora. Ahí ya hay algunos contestando. El código es 86157906. La pregunta es, ¿estás evaluando incorporar la impresión 3D a tu flujo de trabajo? Bueno, acá yo estoy ilusionado con que me digan que sí, porque yo estoy convencidísimo. Gracias, Cristian. Andá tranquilo, les vamos a mandar la grabación. Convencidísimo que para mucha gente esto es muy valioso. Obviamente que para otros posiblemente no, pero la evaluación me parece que es que vale la pena. Y acá el comentario es que los podemos ayudar en la evaluación. Nuestro equipo técnico, yo soy solo la cara visible del equipo de Hornero. Tenemos un equipo técnico valiosísimo. Yo la verdad que estoy muy contento de trabajar con ingenieros y técnicos de primer nivel, con experiencia en industria, con experiencia en impresión 3D muy amplia. La verdad que, bueno, yo mismo también con mi background de industria y de ingeniería, entonces los invitamos a llamarnos, a escribirnos. Ahora les voy a compartir mi mail, ya lo voy tipeando en el chat para que si quieren copiarlo lo puedan tener, si no, en cualquiera de los canales formales que encuentran en nuestra página, el mail de info, el mail de ventas, nos pueden encontrar, el mail de I3D, porque nosotros brindamos servicio de impresión 3D y podemos fabricar este tipo de herramental. Nos pueden contactar y estamos a disposición para ayudarlos a hacer esta evaluación de incorporar la impresión 3D al flujo de trabajo de ustedes. Ahí les estoy poniendo mi mail. Y ya estamos terminando. Bueno, muchas gracias por las respuestas, muchas gracias por los agradecimientos. Acá estoy leyendo Víctor, Facundo, Esteban, gracias por los comentarios. Joaquín, muchas gracias. Acá Joaquín se quiere sacar una duda. ¿Envían algún tipo de certificación o constancia de participación? No, es una charla informativa. Eh, Bien, ¿alguna pregunta? Estoy tratando de ver en el chat si hay alguna pregunta. Me perdí una parte por la conexión a internet. Bien, perfecto, Germán. Sí, les vamos a mandar la grabación. Se las vamos a mandar por mail, Juan Pablo. Así que despreocúpense que lo van a recibir. Muchas gracias a todos también. Gracias, Nelson. Gracias, Jordi. Em, Gracias a todos. Vamos a ya cerrar
esta presentación. Esteban dice, me perdí una parte. ¿Es posible hacerlo por filamento? Sí, con muchas dificultades, no con materiales estándar, por lo menos estas piezas, porque el problema que tiene el filamento es que la tecnología FDM en realidad es que la adherencia entre capas es pobre, es decir, no obtenemos piezas isotrópicas, es decir, piezas que resisten las fuerzas en todos los sentidos, solo la resisten en el sentido de las capas. Entonces las capas se delaminan, es muy fácil que se rompa. La recomendación para este tipo de aplicaciones en FDM es utilizar filamentos de poliamida con fibra de carbono. Nosotros utilizamos el nylon de BASF con fibra de carbono, con 15% de fibra de carbono y exclusivamente en impresoras Ultimaker. Está ya la ingeniería del material y de las máquinas desarrollada para eso. Bueno, si quieren conocer más, pueden ver las presentaciones de estas máquinas de la Form 3 y la Form 3L en nuestro canal de YouTube. Acá en el canal dimos hace poquito el seminario de la Form 3L con el equipo de Formlabs en Boston, todo en castellano obviamente. Y el año pasado dimos el seminario de la tecnología LFS y de la Form 3, así que eso está disponible para que lo puedan consultar, mirar cuando quieran. Acá Emanuel dice, si tenés una idea de los kilos de fuerza que necesita para el doblado de esta pieza. Mirá, yo creo que era bastante poco, no lo tengo. Esa prensa es de unas cuantas toneladas y no requirió casi nada del tonelaje de esa. O sea, capaz que es hasta probable que lo puedas hacer con una morsa grande. Acá el ingeniero Nelson Los Santos, ¿cómo estás, Nelson? Dice, con filamento y con insertos metálicos. Sí, puede ser. Ahí ya el filamento compuesto ya le veo un poquito más digamos, de credibilidad. O sea, le confío un poquito más, porque ahí hay que ver justamente en dónde poner los insertos, pero principalmente hay que ver las posibilidades que da el filamento y qué material y qué impresora estamos usando. Ahí es muy importante. Esto después, si quieren, estamos abiertos a consultas. Acá pueden ver mi mail, lo compartí recién por el chat. Nos escriben, me escriben. No les voy a contestar a los 5 minutos capaz, porque tengo algunos mails no leídos todavía, pero sí nuestra disposición para asesorarlos rápidamente para que puedan tener un análisis de si lo pueden hacer o no, y eventualmente probar. Lo bueno de todo esto es que probar es barato. ¿Sí? Imprimir en general es barato, es rápido, entonces no perdemos demasiado con perder, al contrario, aprendemos mucho con probar. Acá Germán dice, ¿sabés si hay impresoras 3D para moldes de arena? Te mando una consulta por mail. Sí, Germán, ADIMRA, que es digamos, una asociación de industriales de metalúrgicos de la Argentina, tiene una impresora voxel de arena, o sea, imprime el molde de arena. Hay varios casos de éxito, después mandame un mail y te pongo en contacto con ellos. También nosotros con Formlabs tenemos resina calcinable, o sea, resina con 40% de cera para hacer cera perdida y para piezas pequeñas funciona impresionante. Otra pregunta de Juan. Juan, en el taller tengo una prensa de 25 toneladas. Inicialmente trabajamos con acero inoxidable y con SAE 2020. ¿A esas presiones resiste algo en FDM o solo puede utilizarse resina? Lo mismo que decía antes, hay que ver también el espesor de la chapa y la forma. Capaz que un plegado simple en una chapa fina lo puedas hacer sin problemas en FDM, pero hay que ver la alineación y la orientación de la impresión, las capas, ¿sí? Eh, Así que eso sería lo más. 25 toneladas me asusta para FDM, pero también, bueno, me asusta para un plástico en general. Nuevamente hay que analizar la forma, o sea, las fuerzas en las matrices y en los punzones tienen que ver mucho con la forma que queremos doblar o que queremos plegar y también con la espesor y la ductilidad bueno, ahí sabe 20-20, pero el inoxidable depende del espesor.
Bien, acá Emanuel dice, ¿tiene experiencia en moldes para inyección de polímeros y ya han hecho un seminario al respecto? Eh, Sabemos algo de inyección en polímeros. Hay un seminario de Formlabs sobre inyección, moldes para inyección de bajas tiradas con esta tecnología, porque hay una resina que se llama resina de alta temperatura, high temp, en donde se puede hacer coladas de, si no me equivoco, polipropileno. Eh, no hicimos un seminario específico de matricería, pero sí nombramos bastante esos casos. Hay un white paper, Emanuel, hay dos white papers sobre inyección de polímeros con impresoras Formlabs. Si querés, mandame un mail y te lo envío porque está ese white paper. De hecho, creo que lo tenemos en castellano. Un paper muy interesante. Formlabs tiene una calidad de información espectacular. Y tenemos clientes además también que hacen inyección o colada de resinas a temperatura ambiente. Esto también para preseries es muy, o para productos específicos, es muy valioso. Em, Gonzalo, ¿qué costos tiene la impresora de resina? Alrededor de $8.000. En la página web nuestra lo pueden ver todos los modelos y todos los precios. Muchas gracias. Bueno, creo que ya están todas las preguntas respondidas. Les agradezco muchísimo a todos. Gracias por estar. Estamos en contacto y les vamos a mandar esta presentación filmada. Gracias, hasta luego.